Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Hermano, que el Señor la bendiga una vez más. Estamos agradecidos con el Señor por su fidelidad para con nosotros. Me da gusto poderle ver una vez más. Estoy contento de mirarle en este lugar y seguimos esperando, como decía mi hermano Jorge el día domingo, que él anhelaba ver esta iglesia nuevamente como la mirábamos cuando estábamos todos. Amén. Pero sigamos creyendo siempre que todo tiene su tiempo. Amén. Yo sé que Dios hará su obra en el tiempo oportuno. Gloria al Señor. Bendito Dios, doy gracias a mi Dios por permitirme una vez más estar aquí, desde este lugar poder impartir su palabra. Aleluya, dispongamos nuestro corazón. Dios tiene una palabra para el día de hoy, para nosotros, para que podamos seguir caminando este camino. Gloria al Señor. Dios bendiga cada vida que está en sus hogares, aquellos que se preparan también para oír palabra de Dios, aquellos que han entendido que, como leía la palabra el día domingo, que cuando aquel sacerdote leyó las palabras de Jehová, aquel pueblo pudo reconocer su condición. Amén. Reconocieron que estaban en pecado, reconocieron que estaban mal delante de Dios, y el corazón de ellos se quebrantó y se puso a llorar. Pero aquel que leyó les dijo: ya no estén tristes, gócense. Amén. Porque Dios se ha gozado y el gozo del Señor será vuestra fortaleza. Alabanzas al Cordero. Voy a invitarle a que se ponga de pie y busquen su Biblia en Éxodos, capítulo 17, versículo 5 y 6. Voy a leer esos dos versículos para que allí sea Dios hablando a nuestras vidas. Bendito Dios. Éxodos capítulo 17, versos 5 y 6. Vamos a tener un momento de atención a la palabra de nuestro Dios y que Dios nos mande a nuestras casas satisfechos. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos da la oportunidad de poderla escuchar, de que tú nos das la oportunidad de ser ministrados por tu palabra, Señor. Porque sabemos, Señor, que necesitamos de ti, Señor, y solo tu palabra es la que nos puede ayudar a proseguir, a ser valientes, a no desmayar, a poder mirar, Señor, a poder oír, a estar prestos, a estar preparados, a estar listos, Padre, para cuando esa trompeta suene. Solo tu palabra, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Solamente tú tienes sanidad, Señor. Solamente tú tienes las bendiciones que nosotros necesitamos, Padre eterno. Prepáranos, Señor, a través de tu palabra. Mira, Señor, que donde quiera que esté tu pueblo, aquel que esté necesitado de una palabra, tú puedas llegar, Señor, y tú le puedas levantar, le puedas confortar, Señor, a través de tu divino Espíritu Santo. En tus manos estoy. Amén y amén. Puede tomar asiento, pero siempre démosle la alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos, el libro de Éxodos, a mí me encanta mucho. Toda la palabra de Dios es hermosa, amén, es poderosa. Pero como la misma palabra nos enseña, que dice que estas escrituras, las cuales el Antiguo Testamento era la sombra de lo venidero, de lo que iba a pasar.
y todo tipifica, amados hermanos, lo que nosotros en la actualidad estamos viviendo. Aleluya. Y podía ver aquí en el capítulo 17, en donde dice, en el tema de arriba dice agua de la roca. Gloria a Dios. Y podía aprender y podía hacerme muchas preguntas a través de esta lectura. Me preguntaba primeramente por qué el pueblo de Israel renegó, por qué el pueblo de Israel murmuró, si él vio tantas señales, maravillas de parte de Dios. Y podía entender muchas cosas también. Después de este pueblo ver las maravillas que Dios había hecho, se puso a murmurar y podía aprender, podía darme cuenta que este pueblo murmuraba delante de Dios y delante de Moisés porque su corazón todavía no se había convertido, porque su corazón todavía seguía en Egipto, aunque ya habían salido de Egipto. Y aprendí a través de esta palabra que Israel es un gran ejemplo para nosotros. Israel, amados hermanos, podía aprender que cuando él salió de Egipto, cuando él se separa de Egipto o emprende el camino hacia la tierra prometida, ahí es donde él es el pueblo de Dios. Y Dios no permitió que Israel saliera solo de Egipto. No lo dejó a la deriva, no lo dejó huérfano, sino que le puso a un hombre, escogió a un hombre. No fue Moisés poniéndose él mismo, eligiéndose a él mismo, sino que Dios mandó a un hombre, todos sabemos que es Moisés, para que sacara a Israel de Egipto. Es ahí donde aprendía que Israel es un gran ejemplo a nosotros. Que de la misma manera, cuando nosotros nos separamos del mundo, escuche bien, es algo, amados hermanos, que yo lo rectifico siempre. Y es el punto principal de nosotros los cristianos, que fallamos. Esa es la razón por que nosotros no tenemos éxito. Esa es la razón por la cual nosotros como cristianos no prosperamos. Y es el no querernos separar de las cosas del mundo. Esa es la razón principal por la cual nosotros no prosperamos espiritualmente. Porque Dios es lo que ha querido siempre, que su pueblo sea diferente, que su pueblo se separe del mundo. Y cuando nosotros como cristianos, no es que no somos iglesia cuando salimos del mundo, no. Porque podía aprender a través de esta palabra que Israel salió de Egipto, pero aún su corazón estaba en Egipto. Nosotros podemos salir del mundo, estar en la iglesia, pero aún ser mundanos. Podía entender a través de esta palabra que nosotros nos convertimos en iglesia solamente si nos separamos del mundo, si no tenemos nada que ver con las cosas del mundo, porque el amor de Dios no está en aquel que ama las cosas del mundo. Es lo que dice la palabra de Dios. Y podía entender que Dios en su infinita misericordia manda a un hombre para que guiara a Israel, para que sacara a Israel. Y Dios de igual manera a nosotros nos ha dado una persona también, la cual, al igual que Moisés, ha sido enviada por Dios. Y ese es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que al igual que Moisés, como Moisés sacó a un pueblo con las intenciones de que el pueblo obedeciera a Moisés. Esas eran las intenciones de Dios, que el pueblo obedeciera a Moisés, sus mandatos, sus órdenes, para que lo siguiera a él. Y de la misma manera Dios ha enviado al Espíritu Santo. Yo quiero que aprendamos eso, o yo quiero que usted se recuerde de eso, porque a lo mejor ya usted lo sabe, pero Dios quiere hacernos recordar que Él ha enviado al Espíritu Santo para que nos enseñe,
para que nos guíe, para que nos prepare, para que nos saque también, porque el Espíritu Santo ha sido dejado para prepararnos a nosotros como novia. Amén. Y sacarnos de esta tierra a un lugar a la cual podría decir tierra prometida también. Amén, espiritualmente. La cual son esas mansiones que Jesús fue a preparar. Al igual que Moisés, el Espíritu Santo ha quedado aquí para guiarnos, amados hermanos, y nosotros debemos de hacer caso todo lo que el Espíritu Santo nos diga que hagamos. Porque, amados hermanos, nosotros sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Sin el Espíritu Santo no sabemos dónde ir. Sin el Espíritu Santo vamos a fracasar, vamos a morir, no vamos a quedar a oscuras, no vamos a poder caminar. Amados hermanos, el Espíritu Santo nos hace permanecer en el camino. Podía aprender acerca de Moisés. Moisés tenía un camino por donde iba a llevar a Israel. Moisés tenía una dirección. Amados hermanos, no fue Moisés quien se salió del camino. Tampoco Dios se salió del camino. Fue el pueblo quien se salió del camino por no hacerle caso a lo que Moisés le decía. La dirección de Moisés era llegar al Mar Rojo, llevar al pueblo por el Mar Rojo. La dirección de Moisés era llevar al pueblo y cruzar el desierto. El camino que tenía Moisés era llevar al pueblo a que cruzara el Jordán y así poder llegar a la tierra prometida, la cual dice la palabra que iba a fluir leche y miel. Esa era la dirección que ellos tenían, que Moisés tenía por donde llevar al pueblo. Y podía entender que eso es el tiempo de prueba, amados hermanos, y eso es a lo cual yo quiero llegar. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, esa fue su primer prueba. Amados hermanos, cuando podía entender a través de esta palabra, que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, cuando le recibimos con todo nuestro corazón, amados hermanos, ahí el cristiano es diferente, porque tiene que pasar en un proceso, tiene que tener un proceso. El pastor decía el domingo que la vida del cristiano muchas de las veces solamente es dolor, solamente es sufrimiento, solamente son pruebas. Amados hermanos, y eso es verdad. Dice la palabra del Señor que todo aquel que Él toma por hijo tiene que ser azotado. Y eso lo dice en Hebreos, y lo vamos a leer, Hebreos capítulo 12. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Alabanzas al Cordero de Dios. Hebreos capítulo 12. Aquellos que yo quiero que ustedes comprendan esta preciosa hora y no seamos como el pueblo de Israel. En esta lectura me traía aquí el Señor el Hebreos 12, versos 5. No, el 6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina. Escuche bien, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Podía entender aquí que todo aquel que es hijo de Dios tiene que ser probado. Y le decía que Israel era la sombra. Israel nos da un gran ejemplo a nosotros. Cuando ellos llegaron al Mar Rojo, esa fue su primer prueba de ellos. Sigue diciendo aquí, si soportáis la disciplina,
Dios os trata como a hijos. Pero este es el problema que podía entender, que el pueblo de Israel no soportó la prueba, no aguantó la prueba de parte de Dios. Y podía entender aquí, a través de cosas que uno escucha, muchos cristianos dicen: yo desde que acepté a Cristo en mi corazón, vivo bien, soy próspero, lo tengo todo, nunca he tenido ningún problema, nada. Aún me han dicho que por qué si he hecho tantas cosas malas y aún así soy bendecido y cada vez más estoy bendecido. Pero podía entender a través de esta palabra que lastimosamente aquel que no recibe azote, entonces este no es hijo de Dios. Porque aquí lo dice la palabra de Dios: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo? Ahí está la respuesta. Porque ¿qué hijo? Dice, aleluya. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿lo ve? Todo aquel, amados hermanos, que es hijo, tiene que ser probado por Dios. Pero, amados, yo quiero que nosotros a través de esta palabra reflexionemos y podamos entender, amados hermanos, que nosotros vamos a ser probados, vamos a pasar por pruebas. Pero nosotros debemos de, amados hermanos, estar en comunión con Dios para poder soportar la prueba. Aleluya. ¿Y cómo podemos estar en comunión? Es orando, leyendo la palabra, escudriñando la palabra. El pueblo de Israel murmuró contra Dios, contra Moisés. Amados hermanos, porque su corazón estaba allá. Cuando en nuestro corazón hay amargura, cuando en nuestro corazón hay rencor, hay descontento, entonces es que murmuramos. Entonces es cuando nada más nos fijamos en lo que los demás hacen. Pero cuando nuestro corazón está limpio, cuando nuestro corazón está en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, amados hermanos, podemos entender lo que la palabra dice, que todas las cosas obran para bien para nosotros. Aunque aquello parezca que todo está adverso, aunque parezca que Dios no está con nosotros, pero hemos leído la palabra que dice que a quien Dios ama azota, a quien Dios ama castiga o disciplina, dice la palabra. O sea que cuando usted se sienta azotado por una prueba, cuando usted se sienta azotado por alguna dificultad, sepa usted que está pasando por esa condición porque usted es un hijo de Dios y porque Dios le ama. Pero cuando usted no esté pasando por pruebas, preocúpese más bien. Cuando usted no esté pasando por una situación incómoda, preocúpese, porque entonces usted no es un hijo de Dios. Y podía entender que todo a quien Dios ama lo tiene que disciplinar. Tiene que pasar por un proceso de santificación, un proceso de purificación. Aleluya. Y entonces después que pasa este proceso de prueba, entonces es que el Espíritu Santo viene y lo sella a uno. Y lo sella no solo para 2 meses, ni para 3 meses, ni para 1 año. Dice la palabra que lo sella hasta el día de vuestra redención. Allí es donde el Espíritu Santo viene para guiarnos. Amados hermanos, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Sí, debemos de hacer lo que el Espíritu Santo dice que hagamos, porque el Espíritu Santo a ustedes lo mantendrá en el camino. El Espíritu Santo lo mantendrá a usted en las Escrituras. El Espíritu Santo lo mantendrá a usted en la verdad. El Espíritu Santo no lo sacará, no lo apartará del camino. El Espíritu Santo lo mantendrá en el camino verdadero. Porque el Espíritu Santo no va de un lado ni va a otro. Él se mantiene fiel, amados hermanos.
Por eso necesitamos, amados, aprender y no ser como este pueblo. Este pueblo, dice la palabra del Señor, que lo primero que hizo cuando se encontró en aquella prueba, lo primero que hizo fue murmurar. Y eso muchas de las veces pasa con nosotros. Cuando nos encontramos en una situación que Dios nos está probando, muchas de las veces se nos olvida, estamos tan cortos, como dice la palabra, vuestra vista está corta, tenéis la vista corta, dice. ¿Por qué? Porque estamos siendo probados por Dios, pero no nos estamos dando cuenta que es una prueba. Y murmuramos, claudicamos, criticamos, y se nos olvida que Dios nos está probando. Dios nos está probando, amados hermanos, porque nosotros tenemos que ser probados, dice la palabra, como el oro fino. Debemos de aguantar, dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida. O sea que allí es donde viene el Espíritu Santo a nosotros y hace morada en nosotros cuando nosotros soportamos la prueba. Este pueblo, cuando se encontró en aquella prueba, dice que empezaron a caminar y empezaron a sentir sed. Su garganta se empezó a secar, y en vez de confiar más en Dios, en vez de apegarse más a Moisés, sino que se enojó con Moisés y le reclamó a Moisés y murmuró contra Dios. Es lo mismo a nuestros días. Muchas de las veces nosotros, Dios nos está probando y decimos, porque ellos dijeron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste de allá? Allá comíamos bien, allá lo teníamos todo, allá no moríamos de sed, todo estaba perfectamente. Y este pan liviano que comemos aquí, hastiados estamos ya de este pan. Nuestras almas ya aborrecen este pan. Puedo ver al pueblo de Israel hablando de esta manera. Estaban desesperados. Y muchas de las veces nosotros decimos la misma cosa. Decimos otra vez los miércoles, otra vez los viernes, otra vez los domingos. Y el mismo predicador. ¿Acaso no hay otro predicador? Y es el Señor que te está probando a ti. Es el Señor que te está probando, y tú, en vez de darle gracias al Señor, de encomendarte al Señor, murmuras contra Dios. Dice, ¿para qué lo mismo y lo mismo? Pero yo cuando leo la palabra del Señor, dice que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es gozo. Y cuando nosotros estamos en la comunión del Padre, amados hermanos, únicamente hay deseo de oír la palabra de Dios. El que está lleno del Espíritu Santo no le aburre oír la palabra de Dios. Amados hermanos, hay gozo en su corazón. Hay deseo de darle un gloria a Dios, de dar un aleluya. Amados hermanos, cuando se está en el camino verdadero, uno se alegra cuando ve a un hermano que está siendo bendecido. Cuando uno está en el camino verdadero, también se entristece cuando alguien está pasando tristeza. Todos pasamos el mismo dolor, todos pasamos las mismas alegrías. No hay un aburrimiento para el cristiano. Si todos los días hay palabra, todos los días yo me congrego. ¿Por qué, amados? Porque se está enamorado de Cristo. Cuando uno está enamorado, amados hermanos, de Cristo, solo quiere oír de Cristo. Amados hermanos, puedo ver a través de la palabra que Israel se salió del camino. Iba, se salía y regresaba. Podía entender, podía darme cuenta también que en nuestros días hay muchos cristianos de esa manera. Que se sale y entra y está en esa condición. Murmura de la palabra de Dios. Pero aprendía y me daba cuenta a través del Espíritu Santo que la persona que sale
y entra y está en ese talle, en ese modo, ese no es un hijo de Dios. Aunque es una palabra dura de decirlo. Muchas de las veces se oye decir, fulano se perdió, fulano se salió, fulano ya está allá en los bailes, en los bares. Esa persona no era un hijo de Dios. No importa cuán bonito haya predicado. Muchas de las veces dicen, oh, qué bonito, ¿se acuerdan de aquel pastor? Aquel pastor resultó embarazando a una joven. Ese no era un pastor. Si hubiese sido un pastor, no hubiese hecho eso lo que hizo. El verdadero hijo de Dios mira siempre al Calvario. El verdadero hijo de Dios siempre mira el sacrificio hecho en Gólgota. El hijo de Dios, aunque todo se esté derribando, aunque todo se esté destruyendo, aunque venga prueba y prueba, Él sabe que es para su bien. Porque su palabra dice que todas las cosas obran para bien. Y permanece en el camino y obedece la voz del Espíritu Santo. Y no murmura, no claudica. Predique quien predique. Porque lo que quiere Él es oír palabra de Dios. Porque Él sabe esperar el tiempo de Dios. Él no siente celo ni envidia por nadie, porque sabe a quién ha creído, sabe a quién le sirve, porque su mirada está en el cielo, en el autor y consumador de su salvación. Pero necesitamos nosotros pasar por este momento de pruebas y reconocer cuando estamos pasando por esta prueba para no murmurar. Este pueblo, amados hermanos, dice la palabra del Señor que por este pueblo murmurar. Eso está en Éxodo 17. Dios permitió algo terrible. Podía aprender eso a través de la palabra. Cuando fue lo que leímos. Aleluya. He aquí yo estaré. Y Jehová dijo a Moisés, esto fue después de ver al pueblo que murmuró. Después de ver aquel pueblo que quería volver a Egipto, después de ver aquel pueblo, amados hermanos, después de aquel pueblo ver las señales que Dios había hecho allá antes de sacarlos de Egipto. Dios le habló a Moisés y le dijo, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Esa es la parte terrible que Dios le permitió a Moisés que hiciera. Amados hermanos, no era a la peña a quien debería haberse golpeado. Porque todos sabemos quién era la peña, quién era la roca. Cristo era la peña, Cristo era esa roca. Dice, golpearás la peña con la vara con la cual golpeaste las aguas del río. Amados hermanos, con la misma vara que había juzgado a Egipto, con la misma vara que había puesto los juicios allá, con esa misma vara, amados hermanos, que debería de haber golpeado al pueblo mejor, golpeó a la peña, amados hermanos, y allí fue lo que hizo que Jesús fuera sacrificado, crucificado en la cruz del Calvario. Allí al golpear la peña, dice que la peña dio agua. Amados hermanos, algo precioso poder entender esta palabra. Aunque esa peña dio agua y toda aquella multitud pudo tomar, pudo saciarse. Símbolo del Espíritu Santo también. Amados hermanos, pero aquella peña fue herida, dice, más herido fue, dice, por nuestras rebeliones. Amados hermanos, es algo terrible el no poder entender y comprender que debemos nosotros de pasar por pruebas. Amados hermanos, si usted es un verdadero hijo de Dios, ha sido escogido por Dios, usted va a pasar por pruebas. Pero cuando pase por pruebas, no murmure. Amados hermanos, porque cuando se murmura, se está murmurando de Dios. Amados hermanos, pero Dios nos está hablando a través de esta palabra, que nosotros vamos a ser probados. Dice, al que Dios ama, azota, dice, y disciplina.
aquel que toma por hijo, pero si no soportáis la disciplina, dice, entonces no soy hijos, entonces soy bastardo, dice la palabra. Pero nosotros queremos ser hijos, por lo tanto debemos de soportar la prueba. Dice la palabra del Señor que a quien ama Él disciplina. Aleluya. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Salieron aguas de aquella peña que fue herida. Y todavía dice la palabra del Señor que esa agua está para nosotros. Y vamos a leer en Juan. Aleluya. Bendito Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Juan capítulo 7. Gloria a Dios. Aleluya. El símbolo del Espíritu Santo que necesitamos nosotros. Amén. Gloria a Dios. 37. Ríos de agua viva, lo que salió de aquella peña. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué hermoso es poder entender esta palabra. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, pregonó, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque él era aquella peña que había sido herida, que había sido golpeada por causa de la rebelión de aquel pueblo. Y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán agua, correrán ríos de agua viva. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos está guiando, amados hermanos, nadie está amargado. Aleluya. Nadie está quieto. Nadie, amados hermanos, está de un mal semblante. Está gozoso. Porque de su interior, amados hermanos, tal vez usted diga: aquí Jesús está refiriendo a Él. Pero es el Espíritu Santo que hará que de nuestro interior también fluya, amados hermanos, ríos de agua viva. Él no dijo: un lago estará en vuestro interior. Porque ¿qué es un lago, amados? Un lago no corre agua, está estancada en un solo lugar. Pero el río corre, amados hermanos, el agua corre, arrastra todo lo que se lleva, lo que está por delante. El cristiano que tiene la guianza del Espíritu Santo, amados hermanos, soporta el calor, soporta la sequía, amados hermanos, y en ningún tiempo deja de dar fruto. Porque dice que su hoja no caerá, porque el Espíritu Santo está en esa persona. No es él con sus propias fuerzas, sino que es el Espíritu Santo que hace que dé fruto a esa persona. Aleluya. Pero nosotros tenemos que poder distinguir y tenemos que saber que tenemos que ser probados. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, dice, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nosotros vamos a ser probados. Dice la Biblia que Dios probó a Abraham también. Y cuando leímos en Hebreo dice que quienes todos han pasado por este proceso. O sea que todos tenemos que pasar la prueba, amados hermanos. Aleluya. De nosotros depende si vamos a pasar o no, si nos vamos a quedar como el pueblo de Israel. Amado, Dios fue fiel con el pueblo de Israel y Dios será fiel con usted. Sí, dice la palabra del Señor que por el día Dios estaba con ellos en columna de nube y por la noche en columna de fuego. De día y de noche Jehová estaba con ellos.
En otra parte dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días de nuestra vida. O sea que Él no se separa de nosotros. Somos nosotros los que nos separamos de Él. Somos nosotros los que nos salimos del camino, amados hermanos. Cuando el calor nos está llegando, no soportamos el calor y en vez de caminar en el camino nos salimos. En vez de caminar y enfocarnos más en la palabra, nos ponemos a murmurar de Moisés, lo cual es murmurar también contra Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Abraham fue probado. Dice la palabra que Dios le pidió a su hijo, a su único hijo, dice. Fue probado Abraham. Y si Abraham fue probado, usted como cristiano, si usted es de los que le está pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene que pasar por un proceso primero de santificación y de prueba. Y Dios ya está a punto de darle. Dios ya está a punto de darle lo que usted tal vez le ha pedido o lo que Dios le ha prometido. Pero cuando llega el momento de prueba, usted no pasa. Usted no pasa el examen, sino que se pone a claudicar, se pone a murmurar. Y entonces, al igual que Israel, amados hermanos, por causa de la murmuración, por causa de la rebeldía de Israel, fue que Dios los anduvo dando vueltas y vueltas tras vueltas por el desierto. Y eso pasa hoy en día. Usted le reclama a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué no recibo lo que me prometiste? ¿Por qué no veo lo que tú me has dicho que voy a ver? Pero el Señor te quiere decir, pero sí, yo te lo he querido dar, pero antes tienes que pasar la prueba. Yo te he querido probar y cuando he estado a punto de dártelo, allí tú pierdes el ritmo. Y Él dice que tienes que esperar en Él. No es el tiempo tuyo, es el tiempo de Dios. Yo no sé si estás pasando por una enfermedad, por un dolor, por una situación, yo no sé, tantas cosas. Y has venido pidiéndole a Dios y no has visto el resultado. Y Dios te ha querido probar, te ha querido llevar por el desierto, ha querido llevarte por el Mar Rojo, ha querido cruzarte el Jordán. El deseo de Dios es llevarte a la tierra prometida. Pero cuando estás enfrente del Mar Rojo, miras atrás y ves al faraón, miras los obstáculos. Pero dice el Señor que más son los que están contigo. Él fue fiel al pueblo de Israel. Fue el pueblo que se salió del camino. Fue el pueblo que fue rebelde. Fue el pueblo que no quiso hacerle caso a Moisés. Era Moisés el encargado de guiar al pueblo. Y era el pueblo quien tenía que hacerle caso a Moisés. Si ellos le hubiesen hecho caso a Moisés, rapidito hubiesen llegado a la tierra prometida. Estoy seguro de eso. Pero dice la palabra del Señor que casi ninguno de aquellas generaciones que salió llegó a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios les avanzaba, ellos retrocedían. Cada vez que ya estaban a punto de llegar, ellos retrocedían por su malvado corazón, porque su corazón estaba en los pepinos y en la zanahoria que estaban en Egipto, y no estaba en las cosas que Dios había hecho. Yo no sé qué es lo que todavía nosotros necesitamos arrancar de nuestros corazones. Si crees que no estás avanzando, si crees que no estás viendo nada, es porque hay algo todavía que no te deja, decía el pastor, porque hay corazón malo de incredulidad todavía. Hay algo que no deja que pueda fluir a lo que Dios ha querido darte. Porque todavía hay algo que todavía no lo has visto, que necesitas doblar rodillas para poder entender que cuando se llega al frente del mar,
lo que se tiene que es clamar a Jehová. Lo que tienes que hacer es doblar rodillas. Cuando llegas al frente del Jordán, dice la Biblia que aquel Jordán estaba crecido como nunca había crecido el Jordán. Mira cómo es Dios. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué nosotros los cristianos tenemos que pasar por estas pruebas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué yo y lo otro? ¿Por qué, Señor? Y nos hacemos tantas preguntas. Y yo le decía, ¿por qué? Y me decía él, es porque si ustedes lo hacen fáciles, se van a olvidar de mí. Se van a olvidar de que mía es la gloria, mío es el poder. Y esto es con lo poquito que muchas veces Dios nos permite hacer. Nos vanagloriamos y nos creemos, amados hermanos, el que todo lo podemos. Pero no es así, amados. Es Dios el que hace las cosas. Es Dios el que sana. Es Dios el que rompe cadenas. Es Dios el que se manifiesta. Es Dios el que hace las cosas. Solamente Él dice que fuera de Él no hay quien salve. Tienes que entender, iglesia, que tienes que pasar por momentos de pruebas. Y muchas de las veces Dios nos prueba de diferentes maneras. Yo escribí aquí que Dios te prueba al dar oportunidad de elegir. Y me llevaba a Salomón. Dios le dio la oportunidad a Salomón de elegir. Mira cómo Dios te puede probar, hermano, que estás en este lugar. Es lo más insignificante. Y muchas de las veces, como estamos inflados, nos creemos que sabemos todo. En las cositas más pequeñas no nos fijamos, porque pensamos que Dios nos va a poner las cosas así como nosotros pensamos o creemos que son las cosas. Pero no es así. Dios te da la oportunidad de que tú elijas, de que tú escojas, pero es para Dios probarte, para Dios saber qué reacción vas a tener. Dice la palabra del Señor que Salomón, Dios le dio la oportunidad de elegir y le dijo, ¿qué quieres que yo te dé? Él pudo escoger. Yo pienso que nosotros, si Dios nos dijera, mira, ¿qué quieres escoger? Tal vez nosotros le diríamos, quiero una casa de doble piso, quiero esto y lo otro y tantas comodidades, porque tu palabra dice, Señor, que si yo no tengo esto, tal vez me olvide de ti. Y tantas cosas que pedimos. Pero Salomón dice que le dijo, dame discernimiento para yo poder entender. Dame sabiduría para yo poder dirigir el pueblo tuyo, Señor. Mire, eso fue lo que tocó el corazón de Dios. En otras palabras, Salomón pasó el examen, pasó la prueba. Y por cuanto tú no pediste riqueza, dice, por cuanto tú no pediste cosas, te voy a dar esto. Y le dio, dice, riquezas. Y Salomón fue el rey más próspero. Fue el rey que lo tuvo todo por cuanto pasó la prueba. Dios te va a probar cuando te da la oportunidad de elegir. También dice, al permitir que los hombres sufran. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Ve un hombre sufriendo. Ve en esta época que estamos pasando de una peste que está pasando. Muchos hijos de Dios tal vez han sido contagiados. Dios ha permitido para probarlos también. Ha permitido, amados hermanos, que sufran también, pero es una prueba que están pasando. Pero esta persona debe de entender, amados hermanos, algo que quedó grabado en mi mente y en mi corazón cuando en la velación del padrastro de mi esposa, en los que participaban y decía uno, yo oí que el hombre dijo, pastor o hermano, estoy preparado, estoy listo ya para partir. Eso no pasa, no se borra de mi mente. Otra frase que no se borra es que decía que los muertos en Cristo resucitarán primero y Él será uno de los que resucitará primero. Aleluya. Mire qué hermoso es poder entender.
O sea que si esté pasando por lo que esté pasando, pero si usted es un hijo de Dios, si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, usted tiene una vida eterna allá en los cielos. No importa si este cuerpo se está deteriorando, si se está desgastando. Hay un cuerpo inmortal, porque ha entendido, amados hermanos, que Dios también lo está probando. A Pablo y a Silas dice que los azotaron mucho. Y cuando dice mucho, no es que fueron 2 azotazos. Los azotaron quizás hasta dejarlos moribundos, muertos. Y aparte de eso, dice que después de haberlos azotado, los encarcelaron. No los llevaron a una cama a curarlos. Dios permite que los hombres muchas de las veces sufran, pero es porque te está probando. Yo no sé si el Señor te está probando, pero el Señor en esta hora te quiere recordar que no murmures. Recuerda que el Señor es fiel. Él no se apartó de Israel, tampoco se apartará de ti. Gloria a Dios. Alabanzas al Cordero de Dios. Precioso Dios. Dice, al proponer una tarea difícil, también Dios te puede probar, escucha bien. Al proponerte una tarea difícil, y la vamos a leer en Juan 6. Gloria al Señor, aleluya. 6:5. Gloria a Dios. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, mire, probando a Felipe. No era porque era casualidad de decir. Estaba probando a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, como queriendo decir que él no sabía, pero él quería oír la respuesta. Por eso yo le escribí aquí. Dios te puede probar al permitir que, al proponerte una tarea difícil. Aleluya. Felipe le respondió. El 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, dice, miren, para probarle. Eso me encanta, eso es lo que a mí, esa frase. Esto Jesús le dice a Felipe. Pero esto decía para probarle, dice, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, ¿cuál iba a ser la respuesta de Felipe? Si él había estado caminando con Jesús y ya había visto grandes cosas ya. Y quería ver cuál era la respuesta. Porque él sabía lo que iba a hacer. Pero la respuesta de Felipe tal vez no fue lo que Jesús había querido oír. Dios puede probarte con una tarea difícil. Y para terminar, voy a terminar en el Salmo 23. Gloria al Señor. Es un salmo de Jesús. Pero aquí también tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Aquel pueblo, después que la roca fue golpeada, herida, salió agua en abundancia. Los animales, los niños, los adultos, todos bebieron agua. Y todavía hay de esa agua para que usted se sacie, para que usted se llene. Pero tenemos que entender esta palabra. Voy a leerla del primero. Jehová es mi pastor. Usted tiene que saber, cuando usted decía un hermano la otra vez, este salmo es algo profundo, decía él. Muchas de las veces lo sabemos de memoria, dice, y lo repetimos. Pero cuando llegamos a entender, cuando David dice, Jehová es mi pastor. Cuando podía entender eso, Jehová es mi pastor. Cuando estaba pasando por pruebas, cuando estaba pasando por necesidad, él sabía lo que un pastor hace. Y pudiera seguir por allí. Porque es algo precioso lo que hacía un pastor. Y si usted está herido, está pasando por prueba,
Jehová es el pastor que lo va a pastorear, lo va a curar, lo va a vendar, aunque le quiebre la pata, pero lo va a vendar, lo va a cargar. Aunque el hombre terrenal no lo haga, pero cuando usted comprende que Jehová es su pastor, todo cambia, todo es diferente, todo es alegría y todo es gozo. Alabanzas al Cordero de Dios. Dice aquí el 3, confortará mi alma. O sea que esto me recordaba cuando el hermano Jorge soba, cuando alguien se quiebra el pie o la mano, le unta y una pomada y lo otro, lo conforta y después un jalón. Y aquí Jehová dice, confortará mi alma. Aleluya. O sea que dará vigor, dará fuerzas para que resista la prueba. Él aumentará tu fuerza como la del búfalo, dice, y te ungirá con aceite fresco. Aleluya. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. ¿Y qué dice? Mi copa está rebosando. Eso es lo que Dios quiere. Ya que la peña está abierta, ya que el agua está fluyendo, Él quiere que su copa esté rebosando siempre. Y cuando su copa esté rebosando, vamos a ver la prueba. Vamos a aguantar la prueba y no vamos a murmurar como murmuró Israel y fracasó y no entró a la tierra prometida. Ese es el ejemplo que yo les decía, que Dios quiere que miremos a Israel para que nosotros sí entremos a las mansiones celestiales. Ponte de pie, vamos a orar. Esta era la palabra que Dios quería que yo compartiera con usted. Aquellos que están oyendo o viendo, que están pasando por pruebas, que están pasando por dificultades, están siendo probados, yo quiero decirte que no te angusties, que no te desesperes, que el Señor es fiel. Sí, amén, aleluya. Él prometió estar contigo. Aunque el hombre te falle, aunque el hombre no esté, Él permanece fiel. Amén. Pero la clave está en ser obediente al Espíritu Santo. Él es tu líder, iglesia. El Espíritu Santo es el líder que Dios envió a la tierra. Aleluya. Para que te guíe, para que te mantenga en la verdad, para que te enseñe. Él no te sacará de la verdad, te mantendrá en la luz de las Escrituras. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, amado Dios, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias te doy, Señor, porque nos traes este ejemplo, Señor, de Israel, que en su corazón todavía, Señor, había enojo, había resentimiento. Iglesia, escudriña tu corazón. Si en ti no hay gozo, si en ti todo te incomoda, todo te desespera, es porque hay algo en el corazón todavía. El Señor te sacó del mundo, te ha sacado del mundo. Ahora Él quiere que te separes de las cosas del mundo y emprendas este camino, que no te salgas del camino, que te dejes tomar de la mano del Espíritu Santo, y que no importa cuán difícil sea la prueba que estés pasando, al final del túnel hay una luz, hay una recompensa, porque no puedes tener fe si no eres probado. Dice la palabra del Señor que Dios quería ver lo que había en el corazón de Israel. Solamente así Dios puede ver, no porque Él no lo sepa. Él quiere ver tu reacción. ¿Quieres ser sano? Humíllate delante del Señor. ¿Quieres
la respuesta. Sigue caminando. No te salgas del camino. Sigue caminando. Cuando yo veo a Israel que se salía del camino, porque a través de la palabra dice que se salía. Cuando yo miraba que Israel hacía estas cosas, pude entender que Israel no estaba listo para ese viaje. Y hoy el Espíritu Santo te pregunta a ti, que me estás viendo, que me estás escuchando. Escucha bien. El Espíritu Santo te pregunta, ¿estás listo para emprender este viaje? ¿Me estás escuchando, hermano, hermana, iglesia? ¿Estás listo para entrar a la tierra de peligro? ¿Estás listo para entrar a la tierra del desierto? ¿Estás listo para cruzar el Jordán? Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Esa es la pregunta del Espíritu Santo. ¿Estás listo? Si no estás listo, si hay dudas todavía, si has murmurado, pídele perdón. Que el Espíritu Santo todavía está cumpliendo su función aquí en la tierra. Y te dice que seas obediente. Allí donde estás, el Espíritu Santo te dice, ¿estás listo? El Espíritu Santo, alguien le está diciendo en esta hora, ¿estás listo para entrar a la tierra de peligro? ¿O quieres ser fronterizo? ¿Quieres estar en la frontera para mirar a ambos lados? El Espíritu Santo dice, vete a la tierra de peligro. Entre más adentro mejor, entre más profundo mejor. No tengas nada que ver. No importa que se burlen. Obedece al Espíritu Santo. Obedece a la voz del Espíritu Santo. Israel debió haber sido golpeado con aquella vara. Tú debiste haber sido golpeado. Pero Cristo Jesús fue herido. Fue menospreciado por ti. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Molido fue por nuestros pecados. En la cruz del Calvario, para que tú recibieras el Espíritu Santo, para que tú recibieras el perdón. Ahora, si deseas la oración, el Espíritu Santo está en este lugar. Si en los últimos tiempos dice la palabra de Dios que a causa de la maldad también la gracia iba a sobreabundar. La gracia ha sido derramada. Por gracia es como recibimos la sanidad. Aleluya. Por gracia. Por gracia, por gracia, por gracia, gracias Maestro. Gracias Maestro Santo por lo que tú has hecho el día de hoy. Porque has activado, Señor,
nuestro espíritu, Padre. Nos has recordado por medio de tu palabra, Señor, que tenemos que soportar, tenemos que esperar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida y el Señor contigo. Amén y amén.